Bien, estamos con Virginia Priano. Fue la cara santafesina casi en Europa, en buena parte de Europa durante la pandemia. Así que supongo que habrá dejado y tenido muchísimas experiencias, no solo desde el punto de vista profesional, sino sale de la pandemia y se desata la guerra en Ucrania. Virginia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Y una de las como en casa. sí, bueno, y una de las principales voces de la televisión argentina en aquel momento. Así es. Y laburando mucho tiempo durante el día, ¿no? Si puedes decir qué te dejó eso, ¿cómo lo podrías definir? Bueno, para mí fue una oportunidad primero, porque nunca había hecho ese trabajo. Mi trabajo siempre fue detrás de cámara, como productora, y nunca adelante ni lo busqué ni me lo imaginaba. Y bueno, me tocó estar en Italia apenas empezó la pandemia, en el 2020, y fue una oportunidad, la verdad. Para muchos fue un problema, y para mí fue esta oportunidad de empezar a contar lo que pasaba. En parte no lo pensé demasiado, ¿viste? Cuando uno está en el lugar y en el momento, y me subí al tren porque al principio no se sabía demasiado, y empezó medio como un juego, ¿viste? Agarrar un teléfono y empezar a contar, y bueno, eso después se convirtió en algo de todos los días. Yo siempre digo que a mí la pandemia en realidad en Italia me salvó el trabajo, porque me permitió justamente estar en la calle cuando todo el mundo estaba adentro. Los pocos que nos podíamos mover éramos periodistas, médicos y demás, con lo cual yo conocí una Italia, Milán, donde yo estoy, vacía, desierta, y hoy lo veo a la distancia, 3 años después, y veo una ciudad que no puedo creer lo que yo había visto, porque yo casi que la conocí así, porque yo llegué a vivir a Milán un mes antes de que se desatara la pandemia. Claro. Con lo cual llegué y al mes estaba encerrada, y empezó esta aventura, que bueno, primero viste, no sabía cuánto iba a durar, y bueno, se extendió y fueron casi 2 años. Pero convengamos que la producción de noticias es el corazón de la noticia. Sí. Después lo otro viene por añadidura, ¿no? Sí. Pero, o sea, no es únicamente contar, sino saber lo que estás contando, ¿no? Y sí, ser empezar creíble. de cero también, porque uno trabajar en un país nuevo y además otro idioma, y en el medio de una catástrofe. De una catástrofe es más difícil, porque uno dice, bueno, ¿cuáles son las fuentes de información? ¿A dónde tengo que ir? Periodistas. Yo en Italia soy parte de la red de corresponsales. Hay una asociación que se llama La Stampa Estera, que son los corresponsales extranjeros en Italia. Ajá. Que la verdad que es muy útil, porque es un núcleo de todos corresponsales del mundo que están en Italia. Y entonces esas fueron, por ejemplo, una fuente de información para saber a dónde recurrir, qué hacer. Milán era un poco más difícil porque hay menos periodistas. En Italia la noticia se concentra mucho más en Roma que en Milán. Pero bueno, siempre digo que fue una aventura y un gran aprendizaje. Y esos corresponsales extranjeros, ¿qué le respondés cuando te preguntan, si es que te preguntan, al margen del Mundial, me imagino, qué pasa en la Argentina? ¿Cómo se explica nuestro país? No, yo creo que básicamente es difícil de explicar. Sí. Los corresponsales tal vez algunos pueden saber un poco más. Depende del país, la verdad. Sí. Cuando a mí me preguntan qué se dice de Argentina en Italia, yo siempre digo, la verdad que no se dice casi nada. Que la gente cree, los argentinos creemos que en Italia nos conocen un montón o que somos un país muy importante. Y la verdad que no. Digamos, siempre te preguntan si todavía estamos en crisis, porque la gran mayoría se quedó con la crisis del 2001. De 2001, claro. Y entonces siempre te preguntan, ¿pero todavía están en crisis? Bueno, ahí uno tiene que explicar. No terminan nunca de entender por qué Argentina está en crisis eterna. ¿Cómo puede ser que en Argentina la gente esté por debajo de la línea de pobreza? Pero en concreto, en el día a día, no hay una importancia de Argentina en el mapa, ni de medios, ni el mapa político. No está en el radar. No, absolutamente. La verdad, absolutamente no. Lo único que nos une todavía es esta historia que tenemos, la inmigración. Todos tienen algún pariente en Argentina, y ahí es donde, por eso nos quieren un poco más, o todos tienen un pariente en Necochea, en Mar del Plata, pero no es que de hoy sepan quién es el presidente argentino. Virginia, pasó la pandemia,
volvió a brillar Italia como siempre, pero se encontró con la guerra en Ucrania, ¿no? Y el frío y las restricciones energéticas. En Francia están hablando de cortes programados de energía eléctrica. Alemania establece subsidios para afrontar los elevadísimos costos de energía. ¿Qué pasa en Italia? ¿Cuál es la situación? ¿Se mira hacia el gobierno por su responsabilidad, si se le asigna alguna responsabilidad, o es todo externo, ¿no? Esta guerra ruso-ucraniana? Sí, la responsabilidad se le atribuye siempre a la guerra. Se habrán dado cuenta ustedes que después de la guerra empezaron esta faltante de cosas y todo parecía que venía de Ucrania o de Rusia, porque de golpe todo se le atribuye. El tema energético en Italia es lo mismo y de muchos problemas, porque además a eso se le suma un país muy atrasado. Italia dependía también muchísimo del gas de Rusia, con lo cual, y fueron de los primeros cortes que hizo en ese momento el primer ministro Draghi, que ya no es más, porque ahora tiene un nuevo primer ministro. La energía subió, la luz subió el 50%, con lo cual... En un país con estabilidad. En un país de estabilidad y recesión, ni siquiera... es un país que está en crisis, Italia, está estancado hace muchísimos años, que subsiste por la Unión Europea, y uno viviendo allá lo entiende mucho más. Pero digo, estos cortes también pasan en Italia, uno ve cambios en el día a día de ciudades mucho más oscuras, donde bueno, no hay casi iluminación a la noche, además los inviernos son mucho más duros que lo que uno conoce en esta parte del mundo. Lo que hacen ellos es regular obviamente el uso energético, la calefacción se prende solamente en determinadas horas del día, no la puede regular uno, eso a veces el argentino no lo entiende. Yo les digo, yo llego a mi casa y hace frío, porque solamente hay 4 o 5 horas al día que se prende la calefacción, el resto no se puede. Y aún así, las tarifas son altísimas, más aún en ciudades como Milán, porque ustedes sabrán que Italia también vive de subsidios, y sobre todo del centro hacia el sur, son regiones y ciudades que están altamente subsidiadas porque la tasa de desempleo también es alta. Milán es la industria. Milán, Bérgamo. Es el motor de Italia, ¿no? Es el motor de Italia, por eso está esta lucha entre el norte y el sur que existe, es real, sí. Porque se dice que los del norte son los que trabajan, los del sur menos. Digamos, no está puesto así, pero sí es real que la economía, y por eso la cercanía de Milán con Suiza y también con Alemania, ¿no? Entonces sí, la verdad que es el motor económico del país, sí. ¿Y eso cómo impactó? Entiendo que los precios de los commodities, el petróleo, la energía, el trigo, impactó en la inflación. Países sí. que tienen 1, 2% de inflación anual pasaron a tener 7, 8, 9, 10. Sí, que obviamente, visto con nuestros ojos, es nada, pero para un europeo, para un italiano, es, y se empieza a sentir en el día a día, cuando uno va al supermercado, por ejemplo, tal vez ya no hay más el producto de 1 euro. O sea, antes uno podía comprar cosas de 1 euro, 1,50 €, bueno, eso ya no se ve más. O sea, hay pequeños aumentos que están, la gente lo siente. Yo hice un informe hace un tiempito sobre las colas del hambre, es decir, lugares que dan de comer a gente, una asociación que se llama El Pane Cotidiano, y ellos me decían, hay un nuevo fenómeno en Italia. Italia tuvo el récord de pobreza en su historia este año, y ellos me decían, porque ahora están los nuevos pobres, que es gente que trabaja, pero que no le alcanza, son dos, la gente que trabaja y no le alcanza, y los jubilados, que no les alcanza para llegar a fin de mes, y vienen a estos lugares a buscar comida. Bueno, es un fenómeno que para nosotros es muy normal, antes no pasaba en Europa, no pasaba en Italia, y hoy pasa, fruto de primero la pandemia, después la guerra, obviamente, y ahora la inflación que, como vos decís, se siente sobre todo en la nafta, los servicios públicos y sobre todo el supermercado, las compras del día a día. Y a pesar de esa situación, Virge, ¿cómo se entiende este fenómeno de muchos migrantes argentinos que van a Italia? Es decir, todavía sigue siendo un país de oportunidades, digo, porque se han triplicado los casos de requerimientos de la ciudadanía italiana de muchos argentinos, santafesinos. Sí. Y bueno, ven Italia y España como dos mecas para llegar, y bueno,
y no seguir en un país en crisis permanente como nuestro país. Mirá, en el caso de Italia es un poco distinto al de España, porque el fenómeno que se ve de los argentinos sobre todo es, van a Italia para buscar la ciudadanía y una vez que la tienen se van a España. Es decir, son muy pocos los que se quedan en Italia, de la masa que va, son muy pocos los que se quedan, los que aguantan en Italia. Primero porque la primera barrera es el idioma, que no es menor, porque uno tiene que hablar realmente italiano para poder vivir y trabajar en Italia. Digamos, en Italia se habla italiano, el inglés y demás son secundarios. Y además porque es un país donde las oportunidades de trabajo son difíciles y los salarios son bajos. Eso por ahí uno acá no lo sabe o no lo cree. Y digamos, los salarios son bajos, la gente llega con lo justo. Digo, no hay tampoco una capacidad de ahorro. Tal vez podés tener estabilidad, pero no vas a poder ahorrar. España para un argentino sigue siendo más fácil, por eso el caminito es de Argentina a Italia a buscar la ciudadanía. Ahí están más o menos 6 meses, que es más o menos lo que te demora en la ciudadanía, un par de meses más menos, y después se terminan yendo a España. Por eso para Italia la inmigración argentina hoy no es un problema, porque claro, no se quedan. Porque no se quedan a trabajar. Y además porque les representa, yo también decía, ¿cómo resiste el sistema? Porque es un porcentaje muy chico en comparación con los inmigrantes africanos, que es el gran problema que tiene, y ahora los que empezaron a llegar de Europa del Este, de Ucrania y demás, para ellos eso es un problema. El argentino sabe que está y se va. Estimado, no, porque le quería contar, discúlpame, ¿no? Porque también quienes están gestionando la ciudadanía italiana dicen, bueno, porque también Italia los puede recibir porque es un país con alta longevidad, ¿o no? También. Y no hay la tasa de natalidad es muy baja. Y es muy baja. Exacto. ¿Y qué tipo de empleo? Bueno, esa es la parte también difícil porque no hay tanto recambio de empleo en Italia. Es decir, la gente, no hay este recambio que vemos, viste, de acá, la gente joven que no dura los trabajos. Allá la gente, por lo general, se queda. Lo que está pasando es que la gente joven se está yendo. Viste, vos me decías, el argentino que va a Italia en busca de oportunidades. Bueno, el italiano se está yendo de Italia en busca de oportunidades. Se van más para el norte. Se van a Noruega, se van a países del norte donde se ofrecen mejores salarios porque las condiciones, tal vez el clima es más duro. Entonces, la inserción profesional es difícil. Hoy lo que hay faltante en Italia, pero creo que es a nivel mundial, es el trabajo más artesanal, del cual Italia es su gran diferencial, porque digo, el trabajo artesanal es como lo que ha diferenciado a Italia. Las pequeñas y medianas empresas, los oficios. Bueno, eso mismo hoy está faltando después del COVID. Lo que dicen, que creo que, si no me equivoco, pasa también a nivel mundial, es que mucha gente no quiso volver a este tipo de trabajos ahora que todo volvió, digamos, a su normalidad. De eso hay oportunidades. También hay oportunidades para médicos y demás. Hay muchos, ustedes conocen estas historias de los pueblos que están queriendo vender una casa a $1. Bueno, que no es tan así. No es tan así porque tiene que ver con la evaluación de la casa. Después cuando llegan los impuestos... Y te tenés que quedar a vivir en el pueblo. Sí, cuando llegan los impuestos tenés que pagarlos. Pero están, por ejemplo, buscando médicos, digamos, médicos, enfermeras, maestros. Odontólogos. Todo eso está faltando porque además son, digamos, para ellos es difícil estudiar esas carreras, entonces para eso hay oportunidades, pero yo siempre vuelvo a decir que el tema del idioma está y no es menor. Y Virgi, ¿cómo es el trato a los extranjeros? Digo, porque hay como una reacción en varios países, entre ellos Italia, ¿no? Donde ha ganado un sector de la ultraderecha. De la ultraderecha, simpatizantes de Mussolini. Pasó en Suecia, ¿no? Donde partido filonazi en Suecia, que es una socialdemocracia, ¿no? Sí. Que tradicional, ¿no? Que están ganando estos sectores fundamentalmente por el odio al inmigrante. ¿Cómo lo tratan a los extranjeros? ¿Cómo ves este tema? Sí, en Italia, por lo que yo veo, cambia mucho realmente de región en región. Italia es realmente un país muy chiquito, pero cada región parece un país en sí mismo. Con lo cual no es lo mismo lo que te puede pasar en una ciudad como Milán, donde debe ser la ciudad más europeizada y cosmopolita de Italia, con lo cual hay más apertura, porque es una ciudad donde casi uno no conoce gente de Milán, hay gente de todos lados.
En el resto no pasa eso. O sea, en Roma es una ciudad de donde se mueve la política y después son turistas, y el resto son italianos porque son muy cerrados. Claro. A ver, yo nunca he sentido un rechazo, pero vuelvo a decir lo mismo, porque depende del tipo de inmigración. Es decir, el problema de los italianos son justamente, como yo decía, los africanos, ucranianos de Europa del Este, etcétera. Los argentinos o los latinos está muy dividido allá. En Italia hay muchos ecuatorianos, hay muchos peruanos. Argentina es una comunidad muy chiquitita. Brasileños también, más chica, porque viste que uno va donde quién fue llevando a quién, y está como bastante dividido en qué sectores trabajan. Pero, como bien vos decís, ganó una primera ministra de ultraderecha, claro, Giorgia Meloni, que ganó, para quien no sabe, bueno, con el apoyo, digamos, fue una alianza que se hizo de Berlusconi, Salvini y ella, y por eso ganó con una votación muy baja, porque en Italia el voto no es obligatorio, claro, pero es la primera vez que elegían a un primer ministro después, creo que eran más de 15 años que no había primer ministro por votación. Digo, lo cual hay una tendencia a una derecha. Digo, hay un sector que votó y que no quiere saber más nada con los inmigrantes. Eso es real. Virgi, confesame una cosa. ¿Por quiénes hincharon los italianos? Por los argentinos, absolutamente. No, aparte es real. Hubo una encuesta que dijo por quiénes van a hinchar los italianos, y había salido por Argentina primero, seguido por Brasil. Ajá. En el mundial anterior porque ellos, recordemos que hace 2 mundiales que están afuera, del de Rusia y el de Qatar. El mundial anterior había salido primero Brasil, después Argentina. Ahora cambiaron. Pero además de eso, la diferencia fue en la final. Con la final de Argentina con Francia, claro, el odio que los italianos tienen con los franceses es enorme. Sí. Tal vez uno no lo sabe, pero realmente hay un odio muy fuerte, histórico, y uno lo siente viviendo allá. Cuando llegó la final cambió absolutamente, digamos. En Italia el mundial no existió. O sea, no existió. A nadie le importó el mundial, no había un bar donde pasara el mundial. Claro, Italia no jugaba. Ellos lo negaron absolutamente. Pero cuando fue la final, todos los italianos tuvo pico de rating. Yo, toda la gente que conozco de Italia me escribió, hubo italianos festejando en el Duomo. Ustedes vieron las imágenes, se la vieron en Nápoles, en la cuna de Maradona. En la cuna de Maradona, en el cuartier español, que es donde están los murales de Maradona. Con lo cual, Italia alentó por Argentina, especialmente en la final. Bueno. Virginia, gracias por tu presencia aquí. Gracias a ustedes, por venir. Y un placer. Y bueno. Que tengas buen año.